Así que vamos a orar por esta palabra para que llegue al corazón de cada uno de los que están aquí esta mañana. ¿Por qué no nos paramos y oramos, por favor? Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque estamos reunidos para escuchar tu palabra, Señor, y declaramos que tu presencia está en este lugar, Señor. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial. Tú nos das testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es la profecía. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el agua que necesitamos cada uno. Aliméntanos esta mañana. Danos esa agua de beber, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que no sean mis labios hablando, sino que seas tú, Espíritu Santo. Dame el denuedo suficiente para predicar. Y que mientras yo predique hayan milagros, prodigios y sanidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta mañana se llama ¿cómo vivir los últimos de los últimos tiempos? Amén. ¿Por qué digo los últimos de los últimos tiempos? Porque la Escritura claramente habla de que nosotros estamos en los últimos tiempos. El Señor claramente lo dice, son los últimos tiempos. Pero ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? De acuerdo a la Escritura, justamente cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, ahí comienzan los últimos tiempos. Los últimos tiempos comienzan con la iglesia. Esos son los últimos tiempos. Entonces, para discernir en qué tiempo estamos de los últimos tiempos, es que tenemos que ir a las profecías. Y cuando vamos a la profecía nos damos cuenta que estamos no a mediados de los últimos tiempos, sino que en lo último de los últimos tiempos. O sea, ya en el momento justo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es justamente en eso estamos. Entonces, yo le pregunto a muchos hermanos, ¿tú estás consciente que estamos en los últimos de los últimos tiempos? ¿Tú estás consciente que nuestro Señor Jesucristo viene? Y todos me dicen, sí, pastor. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo estás viviendo los últimos tiempos? ¿Cómo estás viviendo estos momentos que ya el Señor Jesucristo está por venir? Y para poder entender todo esto, primero quiero hacer un pequeño introducción, que quizás va a ocupar casi toda la parte de la prédica acerca de las profecías. ¿Por qué? Porque muchos no entienden lo que son las profecías. Es más, hay hasta pastores, hasta teólogos que les da hasta miedo estudiar las profecías, porque tienen miedo a equivocarse. Y mucho respeto por eso, porque también la Biblia hace una tremenda advertencia acerca de eso y lo vamos a ver. Pero Dios tiene un plan. Dios no es un Dios de casualidades. Dios tiene un plan, y un plan maravilloso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Pero no solamente específicamente para tu vida y para mi vida también. Dios tiene un plan para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios tiene un plan? A través de la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos el camino de ese plan? Estudiando las profecías. Cuando nosotros estudiamos las profecías, podemos entender el plan de Dios. Porque la profecía no es nada más que un mapa con los caminos hacia donde Dios lleva a la humanidad, hacia donde Dios nos lleva. Hermano, nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios esplendoroso, un Dios sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no nos hubiera revelado los misterios para la humanidad, nosotros creeríamos que para qué Dios nos trajo a este mundo. Nosotros creeríamos, bueno, ¿y para qué nacer? Para vivir y para morir. No, Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso, y eso lo entendemos estudiando las profecías. Miren, lo dice claramente Apocalipsis capítulo 22, verso 6, voy a ir bien rápido. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis todos sabemos que es un libro de profecías, y estamos hablando al final del libro de Apocalipsis. O sea, claramente está diciendo todas las profecías que están en este libro son verdaderas, son fieles. Y el Señor, el Dios de los espíritus, dice, no está en singular, eso lo voy a tocar cuando me toque enseñar acerca de las profecías en el siguiente mes. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel
para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto fue hace 2000 años. Hace 2000 años el Señor le reveló al apóstol Juan las cosas que iban a suceder pronto. Mano, yo hubiera sido el apóstol Juan, yo hubiera pensado que me le iba a ver todas las profecías. Y el apóstol Juan se murió, se fue con el Señor y no vio ni una casi de las que el Señor le reveló. Cuando el Señor dice pronto, es porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios son como un día, pueden ser para Él 1000 años, porque Él estaba hablando de los últimos tiempos, y los últimos tiempos justamente comenzaban de ese momento hasta que el Señor viniera. Estamos en esa época de los últimos tiempos. Amén. Entonces, aquí podemos ver claramente cuando el Señor dice que es fiel y verdadera, que Dios tiene un plan. Lo crea usted o no lo crea, lo dude o no lo dude, le parezca ridículo, le parezca absurdo o le parezca impresionante, va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que es fiel y verdadero. Y lo que Dios dice, pasa, así como lo dice. Amén. Ahora, las profecías, hermano, es algo serio y muy serio. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 22, en el verso 19, dice: si alguno quitare de las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Wow, qué tremenda advertencia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque llegado el momento que la bestia tenga que marcar a toda la humanidad, los gobiernos que van a estar en ese momento van a querer quitar de alguna manera de la escritura la marca de la bestia, para que la gente quede perdida, para que la gente no sepa lo que va a pasar. Pero Dios ya nos había revelado este libro a su iglesia, para que sepamos cuando viene la marca de la bestia, saber qué hacer. Y lo vamos a ver también cuando esté dando los estudios de las profecías, para que toda la iglesia también sepa qué hacer, así que no se pierda esos estudios. Amén. Ahora, ¿qué es estudiar las profecías? Estudiar las profecías es como subirse al Challenger. Cuando usted se sube al Challenger y empieza a ascender y empieza a subir, llega un momento que usted ve el planeta Tierra como que fuera una pelota, o como que fuera un balón. Y cada vez que asciende más, cada vez lo ve más pequeño. Cuando usted vuela en un avión, hermano, usted despega en el avión, y cuando empieza a ascender, usted empieza a ver las cosas diferentes, porque ya no las ve al nivel que usted está. Y a medida que va ascendiendo, usted va viendo mejor. Por ejemplo, los volcanes usted los ve cuando está en tierra, de abajo para arriba. Pero cuando empieza a ascender, llega un momento que el volcán usted lo ve para abajo. Cuando usted pasa de 45,000 pies de altura, usted empieza a verle el crepúsculo a la tierra. Cuando llega a 50,000, usted le ve más curvatura a la tierra. Cuando llega a 55,000, usted puede ver la media tierra. Cuando usted llega a 75,000 pies, usted ve la redondez de la tierra. El Challenger lo diseñaron para estudiar el weather y los efectos naturales del ambiente de la tierra, para poder prevenir las cosas que vienen y usar las mejores cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pues así es las profecías. Cuando usted profundiza en las profecías y usted estudia las profecías, usted empieza a discernir lo que viene. Usted se da cuenta que ya nada lo puede sorprender. Usted ya sabe lo que va a pasar y cómo van a pasar las cosas, porque todo está escrito en la palabra de Dios. Y estudiando las profecías, usted puede saber en qué momento estamos y qué hacer y para dónde vamos. El apóstol Pedro dijo claramente que la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Sabe qué significa esto? Que todos nosotros podemos estudiar las profecías. Las profecías es de libre estudiar, pero tienen que ser guiados, porque muchos confunden y empiezan a dar momento y tiempo de la venida del Señor, cuando Él claramente dijo que nadie puede conocer el día ni la hora que Él va a venir, solamente Dios Padre. Lo que tenemos que estar como seguros con los cristianos, que el Señor viene, y vivir como vivieron los apóstoles, como que el Señor viene hoy, no mañana, como que viene hoy. Así es como nosotros tendríamos que estar. Las profecías revelan el carácter de Dios.
Las profecías revelan la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia las profecías se da cuenta que Dios tiene un plan maravilloso y que todo lo que Él tiene trazado en su plan se va a cumplir y se ha cumplido hasta ahora lo que Él ha dicho. Amén. Cuando usted estudia las profecías, hermano, y esto es bien importante, cuando usted estudia las profecías, produce santidad en su vida. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted se hace consciente de que lo que Dios ha predeterminado para toda la humanidad, y usted es parte de esta humanidad, entonces usted quiere caminar bajo la voluntad de Dios y no salirse de su camino. Las profecías es como que nos trazaran una línea recta en la cual nosotros no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda, porque sabemos que estando bajo la voluntad de Dios nos va siempre a llevar a lo mejor. Cuando nosotros somos conscientes que Dios es un Dios maravilloso, que ha trazado un plan y que somos parte de ese plan, no nos queremos salir. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, hermana? Qué importante es estudiar las profecías. Y por eso me hace tristeza en lugares que no le estudian. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, y es que está escrito en la palabra, que la gente va a negar su fe. ¿Está escuchando lo que le digo? Va a llegar momentos que la gente va a decir, prefiero ya no ir a la iglesia porque yo tengo que comer. Va a llegar momentos que la gente se va a desanimar, que el mundo los va a ir atrapando. Pero cuando usted estudia las profecías, usted sabe que va hacia un lugar, que usted tiene un blanco a dónde ir, que Dios ya trazó ese camino y que usted quiere estar allí donde el Señor lo lleva. Entonces, el estudiar las profecías lo hace mantenerse en esa santidad que Dios lo quiere llevar. Amén. Mire, la primera profecía que Dios dio, Él mismo la dio. Él mismo le dijo a Satanás, a la serpiente, que era Satanás en el Antiguo Testamento, le dijo, la simiente de esta mujer va a aplastar la cabeza. Fue la primera profecía que se dio y todas las demás profecías se han cumplido tal como el Señor lo dio. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Amén. ¿Cómo podemos estudiar los eventos futuros? Para estudiar los eventos futuros hay dos libros claros, básicos. Uno es el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero decirte algo bien claro. El libro de Daniel no es para la iglesia. El libro de Daniel es para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. El libro de Apocalipsis es para nosotros, es para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre todos los libros? No hay diferencia. Un libro complementa al otro. Un libro no contradice al otro. Los dos libros son complementarios. Y mire claramente, lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice, la revelación, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, quien reveló el libro de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo, Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos los siervos del Señor Jesucristo. Los siervos del Señor Jesucristo somos su iglesia. O sea, esta revelación del libro de Apocalipsis es para su iglesia, es para nosotros. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si es para nosotros, si es para su iglesia, ¿cómo es que la iglesia no va a estar cuando pase esto? ¿Ah? ¿Será que estamos interpretando algo mal? Luego dice que las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Juan. Amén. A su siervo Juan. O sea, el libro de Apocalipsis es para nosotros, pero también tenemos que leer el libro de Daniel, porque el libro de Daniel complementa el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel es un libro más histórico, es un libro más, el libro de Apocalipsis es un libro más contemporáneo, que nosotros lo podríamos entender mejor de acuerdo a lo que estamos viviendo. En cambio el libro de Daniel no, el libro de Daniel lo podemos entender de acuerdo a la historia, de acuerdo a los sucesos y los eventos que han ocurrido y que han pasado.
Voy a estudiar esta mañana un poquito acerca del libro de Daniel, pero antes de pasar al libro de Daniel quiero decir algo. Todas las profecías tienen que ver con los pactos. Los pactos de Dios son importantísimos para estudiar las profecías. ¿Por qué? Porque todos los pactos que Dios hizo, pactos son acuerdos que Dios hace con el hombre. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre predicen las profecías. En otras palabras, todas las profecías que han venido van alineadas con los pactos de Dios. Si una profecía no está alineada con el pacto de Dios, esa profecía no viene de Dios. Porque Dios tiene un camino, Dios tiene un plan y todo lo que Él declara va de acuerdo a sus pactos. Dios nunca rompe un pacto. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que de su simiente iba a ser muy grande y que iba a ser tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. ¿Se ha cumplido ese pacto? Sí, todas las profecías que vinieron después de esa lo han confirmado. Y ahora nosotros somos parte de ese pacto, porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nosotros pasamos a ser del pueblo de Dios, pasamos a ser descendientes de Abraham. Ahora imagínense, todos los gentiles que se convierten al Señor pasan a ser también del pueblo de Dios y somos como la arena y la estrella. Amén. Aparte del pueblo de Dios que también desciende de Abraham, el pueblo judío, y aparte de los árabes que también descienden de Abraham. Y eso lo vamos a ver también durante estemos estudiando las profecías. Ahora, vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a ver este sueño profético. Vamos a presentarle una imagen dentro de poco. Pero justamente en este sueño profético, Daniel fue llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Cuando Daniel fue llevado junto con sus 3 amigos. Y estando en Babilonia, Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico. Entonces, en este sueño, él no se acordaba del sueño, o medio se acordaba, o no se los quería revelar, porque hay diferentes interpretaciones, y manda a llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus sabios, los manda a llamar para que le digan cuál es el sueño y cuál es la interpretación del sueño. Qué tremendo. Mire, primero, el sueño Dios no se lo dio a un hijo de él. El Dios se lo dio a un hombre impío. Pero Dios usó a un hijo de él para revelar el sueño e interpretar el sueño. Bueno, los magos, ninguno se la supo decir. Porque ellos le decían, si tú no nos dices cuál es el sueño, ¿cómo te vamos a decir cuál es la interpretación del sueño? Hasta ahorita nadie ha pedido tal cosa. Entonces, el rey Nabucodonosor, de enojado con los magos, con los sabios, le dice, bueno, si no me lo pueden decir y ustedes me quieren engañar, los voy a mandar a matar a todos y junto con todas sus familias. Así era el rey antiguamente. Como Daniel era parte de este grupo, Arioc, que era el jefe de la guardia, llega donde Daniel. Y le dice, Daniel le dice, vamos a tener que matarte por esto y esto. Mira, le dice, Dios le da gracia a Daniel con el jefe de la guardia, con Arioc, y le dice, ve por favor, le dice, a donde el rey, y dile por favor, le dice, de que me dé tiempo, yo le voy a orar a mi Dios, que no era el Dios de los babilónicos, que me revele el sueño y me dé la interpretación del sueño que ha tenido el rey. ¿Era difícil eso para Dios? No, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso, amén. Un Dios poderoso. Y qué tremendo cómo confiaba Daniel en Dios. Porque yo le voy a decir, si usted le viene a decir, hermano, vi que tuve un sueño. Y hay muchos interpretadores de sueños ahora. Dígame el sueño para interpretárselo. ¿Por qué no le dice primero cuál es el sueño, pues? Bueno, la cosa es que ora Daniel y manda a llamar al jefe de la guardia y le dice, mira, ya tengo la revelación del sueño. Ve donde el rey había aceptado. Va donde el rey le dice, está bien, tráelo. Lleva a Daniel. Y mire cuando llega lo que le dice Daniel. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 27. Daniel 2, 27. ¿Está conmigo? Daniel respondió delante del rey diciendo,
el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey. Wow, qué tremendo eso. Ahora mira el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, este sueño no es solamente para ese momento, para esa época, sino para los postreros días, o sea, para los últimos días. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? En los últimos días. ¿Y cuándo comenzaron estos últimos días? En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que comienza la época de la iglesia. O sea, este sueño se completa en estos días. Ahora, he aquí el sueño y las visiones que has tenido. Les voy a poner esta imagen. Ponla por favor, Vanesita. Viene Daniel. Vamos a esperar que ponga la imagen, Vanessa. Y le dice: rey, esto es lo que tú has soñado. Si no lo pueden ver, me dicen. ¿Me paga la luz de aquí, por favor? Alguien que me pague esta luz para que la vean bien. Esta es la imagen que tú soñaste. Tú mirabas esta imagen en tu sueño. ¿La ven todos? Ok. Era una gran imagen, le dice. Era una gran estatua. Y tenía 4 partes. La primera era la cabeza. Y la cabeza era de oro. La segunda parte era el pecho y los brazos. Y el pecho y los brazos eran de plata. La tercera parte de la imagen era el abdomen y los muslos. Y esa parte era de bronce. Y la última parte de la imagen son sus piernas y sus pies. Y sus piernas eran de hierro. Pero sus pies eran de hierro mezclado con barro. Y después de eso, tú viste que se desprendió de una gran montaña, que montaña en el Antiguo Testamento significa reino. Se desprendió de una gran montaña, una gran roca. ¿Ven la roca en la imagen? Y esa roca venía y cayó a los pies de la imagen. Y cuando cayó a los pies de la imagen, desmenuzó los pies. Y después que desmenuzó los pies, desmenuzó toda la imagen. El rey se quedó, wow. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que hay veces he soñado unas cosas y quiero acordarme. Señor, ¿qué soñé? Señor, por favor, había algo importante allí que me soñara, que yo soñé. Y lo oro al Señor y siempre me revela qué había soñado. Y hay veces sueño con la pizza que me he comido, tal vez el día anterior, ¿verdad? Pero el rey ya no se acordaba. Pero Daniel le dijo que había soñado. No parecía pizza, ¿verdad? Era una gran imagen. Entonces el rey se quedó sorprendido porque todo lo que Daniel le fue diciendo es como que él estaba viviendo el sueño otra vez. ¿No le ha pasado así cuando usted viene el sueño de nuevo otra vez y usted siente que ya está viniendo? Y sí, veo a mi esposo que me trae un ramo de flores y me viene a abrazar. Y es el sueño, hermano, el sueño, ¿verdad? Pero créale al Señor, un día le va a llevar el ramo de flores y la va a ir a abrazar. Entonces él estaba soñando y soñando. Y cuando Daniel se lo revela, él lo vive. Entonces él magnifica y dice, wow. Pero mire Daniel lo que le dice. Pero no es toda esa la interpretación. No ese es el sueño, le dice el rey. Pero ahora te voy a revelar, le dice. Porque Dios no solamente me dio que soñaste, sino que me reveló la interpretación de ese sueño. Y eso es lo interesante. ¿Qué le dice? Mira, rey, la cabeza de oro sos tú. O sea, la cabeza de oro es el imperio babilónico. Y la historia nos muestra que el imperio babilónico tenían un Dios que ellos adoraban. Que el Dios todo lo ponían con el oro. El Dios lo hacían de oro y todo donde lo ponían era absolutamente de oro. Entonces le dice, la cabeza eres tú. O sea, la cabeza representa el imperio babilónico, de acuerdo a la historia. Luego le dice, después de eso va a venir tu imperio y te va a conquistar. Que ese imperio es el que sigue, es el de plata. Que de acuerdo a la historia, el imperio que derrotó al imperio babilónico fue el imperio medo-persa. Ahora, este imperio estaba compuesto de 2 monarquías, el medo y el persa. Por eso se llama medo-persa. Que eso simboliza justamente los 2 brazos.
el medo y el persa. Dios no se equivoca, todo lo da exactamente. Y el pecho simboliza donde se unían los dos imperios. Fue un imperio bien unido, un imperio bien homogenizado. Trabajaban para uno solo. Pero después de ese imperio va a venir otro, le dijo, que va a conquistar a ese imperio, le dijo Daniel. Y ahora vamos a la historia otra vez. De acuerdo a la historia, ¿quién fue el que derrotó al imperio medo-persa? Fue el imperio griego, que justamente es el de bronce. Y los historiadores dicen que la armadura que usaban los del imperio griego, toda era de bronce. Es el imperio de Alejandro Magno. Luego después siguen las piernas. Y las piernas es el otro imperio que iba a conquistar al imperio griego. Y estas piernas iban a ser de hierro. Ahora, todos los historiadores concuerdan esto. El imperio romano, que es el que siguió después y conquistó al imperio griego, el imperio romano ha sido el imperio más sanguinario que ha habido en la historia de la humanidad. Por eso los historiadores siempre que ponen un nombre al imperio romano, siempre lo ponen con el hierro, porque era un imperio de hierro. Mire, cuando nosotros fuimos allá a Israel, nos llevaron a la Mesada. La Mesada fue un lugar donde se fue una secta de los judíos huyendo. Y cuando pasaron 2 años y medio, parece que fue que pasaron peleando, 15 legiones alrededor de ellos, solo para menos de 1000 personas. Entre hombres no llegaban ni a 300 hombres. Y no podían bajarlos. Cuando al final lograron romper para entrar a la Mesada, porque era una fortificación impresionante y alta y elevada y todo, esa noche los romanos no pudieron entrar. Entonces dijeron, ya estaba roto, solo era de entrar. Y dijeron, ya se hizo de noche, vamos a descansar, comamos y regresamos el día siguiente. El jefe de la secta, de los celotes, creo que eran los que se habían ido para allí, reunió a todos los líderes y les dijo, miren, mañana van a entrar los romanos. Y ustedes conocen cómo son los romanos, de sanguinarios. Entonces los convenció que mataran cada uno a su familia y después se mataran ellos. O sea, que después uno al otro, y se iban a rifar quién es el que iba a quedar de último, que iba a matar a todos, y por último él se iba a matar. Y así lo hicieron. Cuando los romanos entraron, ellos dijeron, vamos a despedazar a todos. Y se sorprendieron que no encontraron a nadie. Dicen que gritaban y gritaban y no había nadie ahí en la mesada. Hasta que por allá encontraron 2 mujeres, creo que con 5 o 6 niños, que habían logrado ocultarse de la gran matanza que habían hecho en la noche. Y les contaron todo. Los romanos estaban sorprendidos, pero todo lo hicieron porque sabían lo sanguinario que eran los romanos. Ok, entonces este imperio también tenía 2 piernas. Y de acuerdo a la historia, en el año 395 después de Cristo, el imperio romano se dividió en 2. En el lado latino, los que hablaban la lengua latina, quedaron en Roma. Y el lado que hablaban en la lengua griega, quedaron en Constantinopla. Entonces eran dos imperios, pero unidos, juntos, trabajando con la misma función. Ahora, de acuerdo a la historia, el imperio romano no lo destruyó nadie. Y justamente Daniel le dijo que ese imperio no lo iba a conquistar nadie. O sea, claramente en los demás sí mencionó cómo los iban a conquistar, pero en este no dijo nada. Sino que, lástima que no me sale en la imagen, los pies. Los pies, dice, son 10 dedos. Y estaban mezclados de barro con hierro. Y le dice, estos van a ser alianzas. Yo quiero que vayamos a leerlo, como dice en el verso 43. Mire cómo le dijo Daniel, cómo iban a hacer esa parte. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. Ahora, ¿qué dice la historia? Después de que terminó el imperio romano, que él solo se dividió prácticamente en 10 reinos, que es lo que nosotros conocemos ahora como la Europa, que después se hicieron más países y ahora no sé cuántos países son en total en toda la Europa y toda la parte que tiene que ver con Grecia y Turquía. Pero todo eso era la parte del imperio romano. Ahora, aquí viene lo interesante. Esta profecía no era solamente para ese tiempo, sino hasta la venida del Señor. Amén. Mire, vamos al verso 44.
Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Disminuirá y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, pongan atención en esto. Estamos en los dedos mezclados. Ponme otra vez la imagen, por favor, Vanesita. Estamos otra vez con los dedos mezclados, hierro con barro. Pero allí no termina la visión. Dice que de la montaña se iba a desprender una gran roca. Y la roca iba a pegar ¿a dónde? En los pies. Pero en los 10 dedos representan 10 reinos. Sabemos que el imperio romano se desintegró en esa época. Pero si Dios lo dice, si Dios lo escribió, lo crea o no lo crea, lo dude o no dude, le busque la vuelta, que le busque la vuelta, el imperio romano va a volver a resurgir porque lo dice la escritura. Pero no como nosotros lo interpretamos, como Roma, la Italia, no, estamos hablando de toda la Europa. Va a volver a resurgir. Y la comunidad europea justamente es, podríamos decir, parafraseándolo, algo que está representando a esto que estamos hablando. No más que la comunidad europea, son más de 10 naciones, son 22. Lo que quiero decirte es, al final van a haber 10. ¿Cuáles van a estar? No sé. No sé si tampoco si los Estados Unidos va a estar en eso. Porque por lo que estamos viendo ahorita, justamente hoy está reunido el G8. Por lo que estamos viendo ahorita, los Estados Unidos tienen un gran papel. Y estamos ahorita en la reunión del G8 y están discutiendo. Y Estados Unidos está prácticamente dando la palabra que Grecia no se tiene que desprender. O sea que Estados Unidos está teniendo un gran papel. No sé si parte, por lo que ha avanzado el mundo y todo, Dios nos quiso dar a entender que también iban a pasar otras naciones en parte de esto. Pero que van a haber 10 al final. Lo importante es esto. ¿Cómo van a estar unidas estas 10 naciones? Dice que van a estar unidas por alianzas, pero no se van a poder nunca unir. Sí, como el hierro no se puede unir con el barro. Y cuando pase esto, entonces la gran roca va a caer, va a devorar a esas 10 naciones y todos los demás imperios anteriores. Y se va a establecer un imperio, como lo acabamos de leer, un imperio que va a ser para siempre. Y es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él va a establecer un reino por 1000 años. Y Él va a gobernar aquí con todos sus santos. Y van a haber naciones también, van a haber ciudades también. Pero el Señor va a gobernar. Y vuelvo a repetir, ¿cómo va a ser ese reino? En el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Disminuirá y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Ese es el único imperio que nadie va a poder destruir porque es el imperio del Señor Jesús. Y va a ser un imperio perfecto. Amén. Ahora, lo he llevado rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque esto es del libro de Daniel. Estamos hablando 4000 años casi antes del Señor Jesucristo. En este libro, hermano, claramente dice lo que va a pasar hasta ahora. Y de acuerdo a la historia, nosotros hemos visto que lo que Dios le reveló a Daniel en este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, todo se ha ido cumpliendo tal y como Dios lo dijo. Y si Él dijo que se va a establecer el imperio del Señor Jesucristo, se va a establecer. ¿Qué significa eso? Que nosotros como cristianos sabemos a dónde vamos. Y si queremos permanecer en el imperio del Señor Jesucristo, dice la palabra que seamos valientes para llegar a la salvación que nos pertenece. Amén. Para estar en el imperio del Señor Jesucristo. Vamos a Daniel capítulo 12, verso 4. Mire otra profecía. Daniel 12, 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿cuándo? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Se aumentará. Y Dios le dijo, sella las palabras. En otras palabras, nadie va a poder tocar estas palabras. Séllalas, porque todo esto va a ocurrir. Y dice, y la gente va a correr de aquí para allá. O sea, la velocidad se va a aumentar.
La gente va a viajar de un lugar para otro. Mira, hermanos, hasta el año 1800, 1900 casi, la gente no viajaba más de 15 millas por hora. Si iba en caballito, a menos que fuera corriendo y fuera bueno para correr. Pero lo más que viajaba era 15 millas por hora. Pero justamente del año casi 1800 finales para adelante, donde vino el descubrimiento del automóvil, la velocidad del hombre empezó a aumentar. Ha llegado a tales grados que el Challenger, cuando sube y pasa la gravedad y entra a la ionosfera, donde ya no tiene el efecto de la gravedad que le hace oposición, el Challenger puede alcanzar miles de millas por hora. Es impresionante lo que hemos llegado ahora. Yo acabo de ir a Israel. En un ratito me senté, comí, después de que como siempre duermo. Y dormí, cuando me desperté estaba en Francia. Volví a comer cuando despegamos de Francia y cuando sentí estaba otra vez en Israel. Así de rapidito. Hace años, ¿cuánto nos hubiera tomado ir a Israel? Bueno, si tenía lancha para ir al otro lado del mar. Y si se va para Argentina, 10 horas. Usted se sube al... Mire, son tan inteligentes estos de los que los venden los pasajes. Porque lo sacan aquí siempre de noche. Usted come, duerme y cuando se despierta está aquí en Argentina. Y cuando siente, si es un pestañazo nada más el vuelo. O sea, el hombre ha aumentado la velocidad. Y estaba profetizado. Y luego dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y la ciencia aumentará. Hermanos, yo nunca creí ver lo que he visto. Wow, es impresionante. Y yo no, solo vea lo de las computadoras. No vayamos muy lejos las computadoras. Hermanos, si cuando llegaron a instalar la computadora al ejército de El Salvador, a la Fuerza Armada, era un cuarto como este de grande. Y ni lo habían terminado cuando ese cuarto ya habían gastado no sé cuánto dinero, no servía, porque ya en una computadora más pequeña cabía todo lo que habían hecho en ese gran cuarto. Usted no va a la tienda cuando ha comprado el teléfono, el último teléfono que va a comprar, cuando ese teléfono ya no sirve porque ya le sacaron el Apple II. Y el Apple II tiene más capacidad que el otro. Es impresionante que ahora en los teléfonos, hermano, usted hace Facebook, hace internet, graba. Mire, hoy que iba yo a Israel, quería llevar una cámara, ¿va? Y yo estaba acostumbrado a aquellas cámaras que uno llevaba para grabar y todo. No me ocurre el nombre así, y las tarjetas dicen que se graba, dicen, ¿va? Y empecé a averiguar en Google que así y todo. Y me dan la recomendación que comprar una tarjeta de no sé cuántos gigabytes, creo que la que compré es la de Mitano, porque había una de 60 gigabytes, que graba como 15 o 30 horas de video y no sé cuántas miles de fotos todavía. Wow. Mire, hermano, yo me quedé impresionado. Mire, ni siquiera el 10% le usé a la tarjeta. Por si quiere un poquito, ahí se la alquilo. Ahora, ¿hemos aumentado la ciencia? ¿Ah? Sí. Solo vea, las mujeres, hasta el año 1900 casi, estamos hablando 1850 para allá, los índices que la gente se moría en los hospitales era altísimo. Los médicos solo se lavaban las manos y operaban a la gente. Casi la insalubridad era altísima. Oye, hoy va usted a los hospitales y los médicos parece que son astronautas. Se ponen una capa, se ponen otra, se ponen los zapatos en lo otro. Mira, una vez vi un médico, no sé, no era un enfermero, creo que era, lavándose las manos, hermano. Así se lavaba, se restregaba, se volvía a restregar, se volvía a echar jabón. Hermano, decía yo, de tanto darle. Pues no es así, hermano. Mi hermana que es enfermera, se lavan y se lavan las manos y luego se echan y se ponen todavía guantes. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia ha descubierto que las bacterias se transmiten, se pasan. Qué importante es que nos lavemos las manos. Hermano, lávate las manos cuando vayas a comer. La ciencia ha ido aumentando. La ciencia va transformándose. Y está escrito en la palabra, sí, ahora dice que la ciencia va a aumentar. Hermano, estamos llegando a niveles que uno dice, wow. Quiero decirle algo y quiero decirle esto para todos aquellos que hacen Facebook. Yo acabo de estar en unas conferencias de medios de cómo usar los medios.
No, hombre, si Facebook ya en 4 años queda descartado, así que vaya poniéndose las pilas en que va a cambiar. Es impresionante, impresionante cómo va la ciencia. Estamos llegando a unos niveles que el ser humano no va a ser capaz de poderla mantener. Ahora, ¿nos dice algo esto? Claro que sí. Mire, otra profecía, vamos a Zacarías capítulo 14, verso 12. Zacarías capítulo 14, verso 12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon ¿contra quién? Contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Imagínese que usted se le va a descaer la piel, los ojos, la lengua. Ahora, imagínese el apóstol Juan, leía esta profecía. ¿Qué se iba a imaginar cómo iba a pasar eso? Ahora nosotros, ya en esta época, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De la era nuclear. Y es justamente lo que hacen las bombas atómicas. O sea que la última batalla va a ser una guerra nuclear. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 18, hablando de la guerra nuclear. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Guerra nuclear, guerras químicas. Eso ahora nosotros lo podemos entender, porque ya está desarrollada la tecnología nuclear y la tecnología química. Pero en aquellos entonces no lo podían entender nuestros hermanos. O sea, todo lo que el Señor ha puesto, así se está cumpliendo. Quiero darle una profecía más que me gusta, que me encanta esta. Amós capítulo 9, verso 14 al 15. ¿Está conmigo? Amós 9, 14 al 15. Dice: y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel. Hermano, el Señor Jesús, la palabra dice claramente que el pueblo de Dios iba a ser dispersado. ¿Cuándo pasó esto? Justamente casi 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo, en la gran dispersión. El pueblo de Dios fue dispersado por todo el mundo. Desde entonces para acá, hasta el año 1948, todos los judíos estuvieron dispersados por todo el mundo. Usted encontraba judíos por Nueva York, judíos por Argentina, judíos por Brasil. Solo en Rusia se calcula que habían más de 3 millones de judíos. Polonia hablan también de 1 millón y algo. O sea, se dispersaron por todo el mundo. Hay profecías claras acerca de esto del pueblo de Israel, cómo lo iba a dispersar por todo el mundo. Todos los que iban a vivir en todo el mundo también la vamos a estudiar. Pero dice que al final Él traerá del cautiverio a mi pueblo Israel. O sea, al final, en los últimos tiempos, esta profecía es para los tiempos de nosotros. Iba a traer al pueblo de Israel de regreso a su tierra. ¿Y cuándo ocurrió esto? En el año 1948. Cuando el pueblo de Israel se vuelve a institucionar como otra vez como nación. El Señor Jesucristo dio una tremenda profecía acerca de esto también. Acerca del árbol. Pero eso lo voy a tocar ahí en la enseñanza. Ahora, vamos adelante. Saltémonos un poquito hasta el 15. Dice: lo plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Lo plantaré y nunca más nadie lo va a volver a sacar. Wow, mire, yo acabo de estar en Israel. Ver esta palabra profética y ver lo que es Israel ahora, usted puede entender la profecía del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros no imaginamos lo que es Israel. ¿Sabe? Cuando en el año 48 Israel ocupó, como decir, un pueblito nada más. Y de ahí se empezó a regar Israel. Pero cuando él se ocupó en el año 1967, todos los ejércitos, todos los países árabes se unieron para atacar a Israel. Arabia Saudita le cerró el Golfo de Suez también pasó, el Golfo de este lado, del lado norte se lo cerró también Egipto. O sea, Israel quedó incomunicado. Todos los ejércitos de los árabes se unieron por el lado norte Egipto, por el lado este Libia y Siria, por el lado sur Jordania, apoyados por Irak, Irán y los demás países árabes.
pelearon todos los países árabes, pelearon contra Israel. Ahora, pero el Señor dio una palabra: nadie los va a mover más de su tierra. Yo quiero decirte una cosa: cuando el Señor dice algo, se cumple. Nadie, ningún ejército va a poder ya sacar al pueblo de Israel. Te guste o no te guste. Yo he platicado con palestinos y cuando yo les digo esto, casi me pegan. Casi me pegan. Pero nadie va a poder sacar ya a Israel. Ahora, ¿qué pasó en esa guerra? Es la guerra famosa de los 6 días. Miren lo que hizo Israel. Un día, justamente un día antes que comenzara la guerra, viene el ejército de Israel, había descubierto a través de espías cómo tenían posicionados sus aviones. Israel mandó toda su fuerza aérea, atacaron 25 bases aéreas en el mismo momento, destruyeron más de 400 aviones de todo el ejército árabe. Prácticamente el ejército enemigo quedó sin fuerza aérea para volver a atacar a Israel. Creo que fue reducido a un menos del 10% de aviones. Pero los árabes no se detuvieron, atacaron a Israel. Mire lo que pasó el segundo día del ataque. Israel ataca la santa ciudad, la Jerusalén, la que no habían tenido por más de miles de años, casi 2000 años. Y Israel toma la ciudad santa, Jerusalén. Y desde ese momento, en el año 67, Jerusalén pasa a dominio total del pueblo de Israel. Si va a dejar, de acuerdo, hay otra profecía, Israel va a tener que dejar Jerusalén ya en los últimos tiempos. Se va a ir al lado, al valle de donde va a ser la gran batalla de Armagedón. Pero Israel tomó Jerusalén. Nosotros fuimos a Jerusalén, hermano, una ciudad totalmente dividida. Ahí hay palestinos, ahí hay árabes, ahí hay judíos, pero quien controla todo son los judíos. Israel se tomó las alturas del Golán. Israel se tomó parte del desierto del Sinaí. Israel se tomó casi todo el sur de lo que colindaba con Jordania. Israel pasó de ser un pueblo, un paísito así, a ser un gran país. En los 6 días se rindieron todo el ejército árabe y pidieron un pacto de paz con Israel. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Sí. Desde entonces nadie ha podido sacar a Israel. Ni lo van a poder sacar. Hay otra batalla grande que viene contra Israel antes de la guerra del Armagedón, pero no lo van a poder sacar porque ya Dios lo dijo. Amén. Imagínense, un pueblo apenas de 2 millones de habitantes. Para ese entonces no pudo, eran 80 millones contra 2 millones. Se cumple lo que el Señor dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Hermano, cuando Dios está del lado tuyo, nadie contra ti. Si Dios te dice, yo te voy a prosperar, Él te va a prosperar. Si Dios te dice, va a pasar nada, nadie te va a poder hacer nada. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Mire, un hombre de Dios que estudia mucho las profecías también. Él estudió esto y sacó acerca de los terremotos, porque los terremotos es una señal de los últimos tiempos. Justamente cuando el Señor Jesucristo murió hubo un terremoto, cuando el Señor Jesucristo resucitó hubo otro terremoto. Pero mire lo que este hombre descubrió. En el año 1890, entre 1890 y 1950 hubieron un average de 2 a 4 terremotos catastróficos en todo el mundo. Estamos hablando de 60 años. En la década del 50 hubieron 9 terremotos catastróficos en todo el mundo. En la década del 60 hubieron 13 terremotos catastróficos en todo el mundo. En la época del 70, en la década del 70 hubieron 51 terremotos en todo el mundo, catastróficos. Hay más, pero estamos hablando de grandes desastres. En los años 80 hubieron más de 86 terremotos. Y solo del año 90, al año 96, que cuando se hizo este estudio, habían habido más de 150 terremotos catastróficos en todo el mundo. O sea, cuando estamos hablando de los terremotos, hermano, estamos hablando de señales. Yo quiero decirte algo, diluvios ya no van a haber. El Señor Jesucristo, el Dios puso un arco iris, y el arco iris de pacto, y dijo, nunca más se va a ocurrir esto en la tierra. Nunca más va a haber un diluvio en toda la tierra. Así que no te dé miedo cuando estés inundándote aquí en Houston, ¿verdad? Porque no hay diluvio. Vete si quieres para allá, para Austin, donde sea, súbete al techo, pero no va a haber diluvio. Pero terremotos sí, hermanos.
Y va a haber terremotos en lugares incluso que nunca ha habido terremotos. Los terremotos es una gran señal de la venida del Señor. Es más, el Centro de Sismología en California dice que todo el mundo debe prepararse para un gran terremoto que está por ocurrir dentro de los próximos 10 años. Y ellos lo dijeron hace 10 años. O sea, en cualquier momento puede haber un gran terremoto que el mundo nunca lo ha visto antes. O sea, estamos en los últimos de los últimos tiempos. Yo estoy totalmente convencido que estamos viviendo esos tiempos. Pero como pastor lo que me interesa, le digo a todo el mundo, le he preguntado, ¿y tú estás seguro que el Señor viene? Sí. Y le pregunto más a aquellos que andan un poquito más desviaditos, con un pie afuera y un pie adentro. Sí viene. Pero no están conscientes de que el Señor realmente viene. Porque están viviendo la vida como que el Señor no viene. Mire, Apocalipsis capítulo 19, verso 10. ¿Cómo debemos de vivir en los últimos tiempos? Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, en el verso 10, 19:10, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. ¿Sabía usted que Dios le reveló a Noé 7 días antes que iba a caer el diluvio? Lea Génesis. 7 días antes Dios le dijo, en 7 días cae la lluvia. Prepárate. ¿Y pasó cuánto tiempo construyendo el arca? 120 años. Pero 7 días antes Dios le advirtió, ya viene. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted busca la santidad, cuando usted busca apartarse del pecado, Dios le va a advertir. Dios le va a hablar. Ay, a mí, ¿por qué no me habla el Señor? Pregunte cómo anda. Dios le habla al que anda en su camino. Eso lo tengo yo segurísimo. Dios le habla al que busca la justicia de Dios. Amén. Si queremos vivir los tiempos últimos como el Señor quiere que los vivamos, tenemos que vivirlos como los vivió Noé y como los vivió Lot. Ahora Lot, ¿qué pasó con Lot? Lot, los ángeles llegaron y lo sacaron, ¿sí o no? ¿Se fue su familia, sí o no? ¿Se fue su esposa, sí o no? ¿Cómo no? ¿Qué hizo su esposa? Volteó para atrás. ¿Y qué le pasó? Quedó como estatua de sal. ¿Sabe por qué? Porque todavía amaba el mundo. ¿Sabe que así va a vivir muchos cristianos los últimos de los últimos tiempos? Van a entrar en la iglesia viendo para atrás. Pastor, ya viene, pastor. Hermano, cuando vengas al Señor, métete de todo con el Señor. Hoy me encantaba mi hijo que estaba saltando y toda la iglesia. Pero yo le veía saltando y viviendo la pasión del Señor. Yo me imagino que Noé y su familia, ¿cuántos se han de haber burlado de él? Este está loco. Pero dice que eran justos y perfectos en toda su generación. ¿Sabe uno que caminó con el Señor y se fue con el Señor y era descendiente de Noé? ¿Quién fue? ¿No? Qué bendición cuando nosotros somos justos. Amén. Cuando somos justos. Nada te va a poder tocar. Las epidemias van a llegar, todas las que están en el libro de Apocalipsis, y no te van a tocar. Mire, con respeto a mi hermano José que está allá atrás, pobrecito, estuvimos orando mucho, estuvo bien enfermo. Le hablo el domingo en la noche, hermano, le digo yo, ¿cómo está? Y una gran tos, y yo sentía que al hermano se le salía los pulmones, va. Pobrecito, decía, venía hablando, mira hermano, apenas puedo hablar, y volvía a toser y todo, pero créame que lo oía tan mal. Solo termino de cortar con teléfono con él y yo sentía que la garganta se me estaba hinchando. Y ya me sentía con la gripe. Bueno, vine el martes aquí y con un dolor de cabeza y andaba una gran gripe. Y dije, no, esto es espiritual, ¿cómo me va a pasar la gripe por teléfono? Dije, esto tiene que ser espiritual. Y empecé en el nombre desde el día siguiente andaba bien.
El viernes, ayer en la noche me quería, en el nombre de Jesús, tomé autoridad, lo eché fuera y hoy estoy predicando como si nada, hermano. Amén. Se da cuenta cuando la unción de Dios está en su vida. Amén. Usted tiene que tomar autoridad porque Dios está con nosotros. Amén. Otra cosa más, y con esto termino, 2 cosas más que hizo el Señor, que dijo claramente el Señor acerca de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 es la columna vertebral de la profecía. Y fueron palabras del Señor, todo lo que va a pasar. Y dijo, y aún no es el fin. Pero dice al final del capítulo 24, dice, si el padre de familia supiera que el ladrón va a llegar a hurtar su casa, se mantuviera en alerta, ¿sí o no? Así como nosotros debemos de vivir, porque a los discípulos les preguntan, ¿y cómo vamos a esperar esos tiempos? Y les dio esta parábola. Si el padre de familia supiera que el ladrón va a llegar a hurtar la casa, nosotros en un año nuevo, en el 31, porque los ladrones lo vigilan a usted cuando se va a ir de vacaciones y siempre van a buscar una festividad. Nosotros nos fuimos el 1 de vacaciones para la playa. Ese día se nos metieron los ladrones. Ahora le pregunto, si yo hubiera sabido que los ladrones iban a meter, ¿cree que hubiera ido al mar? Nadie me dijo, los ladrones me dijeron, no te vayas porque mañana venimos. Ni yo vi nada sospechoso, ni nada. Me fui bien tranquilo para el mar con toda mi familia. Y pasamos un gran día, pero en la noche estaba casi llorando. Hermano, hermana, escúchame bien. Dios nos ha revelado todo lo que va a venir. Él nos ha dicho, prepárense, prepárense. Yo sé que nos pican a mí todavía me pican los pies para irme a echarme una bailada. Pero yo soy consciente que la venida del Señor está próxima. Ay, qué mal le hago yo de ir a un baile si solo a bailar voy. La luz no se mezcla con las tinieblas. La luz no se mezcla con las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo, sean sal. Y una sal, si no sale del salero, se pierde, se arruina, no sirve para nada. Yo no soy salero, yo soy sal. La luz no se mezcla con las tinieblas. Si conoce a alguien que está así, ora por ese hermano o esa hermana. Porque el Señor viene pronto. Y la otra, que el Señor Jesucristo lo dijo claramente, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué dijo el Señor? Que cuando viniera el Señor estaban 10 vírgenes y venía el esposo. Pero 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Porque 5 tenían aceites y 5 no. Y dijeron, ya viene el Señor. Ah, espérate, danos de aceite. No, yo tengo mi aceite, velo a traer vos. Vaya, pues vamos a ir en una carrerita. Cuando ellas se fueron, llegó el esposo. Y solo 5. Algunos interpretan que solo la mitad de la iglesia son tan matemáticos que hasta la mitad exactamente. O sea, esta mitad para allá y esta mitad para allá. No, lo que está diciendo ahí claramente, hermano, que son los que sean prudentes. ¿Y sabe qué significa prudente? Que usted está viendo la palabra de Dios. ¿Sabe? La profecía es como que usted está en el cine. Usted está viendo una película y la película usted ya la vio antes. Y entonces cuando usted empieza a ver la película, usted ya sabe lo que viene después de la película. Y dice, hoy ya mataron a ese, pero no te preocupes. Si ya viene la policía. ¿Y cómo sabes? Pues si ya la vi. Así es la profecía. Entonces usted está alerta, usted está pendiente, usted sabe que el Señor ya viene. Y hoy cuando viene es cuando más debemos de tener el aceite del Señor. Pasen los músicos, por favor, y termino con esta anécdota. Un alumno espiritual vino una ocasión donde su padre espiritual. Y le vino a decir a su padre espiritual, maestro, ¿cómo puedo estar lleno del aceite del Señor? ¿Cómo puedo estar lleno del Espíritu del Señor? Vino el maestro y le dijo al alumno, ven, sígueme, le dijo. Y se lo llevó a un río. Entremos al río, le dijo. Entraron al río. Cuando estaban en el río, en medio del río, vino el maestro y le dijo, ahora húndete. Mete la cabeza dentro del agua. El alumno se metió todito hasta abajo. Y vino el maestro y le puso la mano en la cabeza. Y no lo dejaba que se saliera.
Y el pobrecito se estaba ahogando. Hasta el final que logró salir, el maestro le quitó la mano y salió. Y bueno, empezó a agarrar aire. Y le dice el maestro: ¿qué es lo que más deseabas cuando estabas allá abajo de ese río, en el agua, dentro del agua? Aire. Quería agarrar aire. Pues si quieres estar lleno del Espíritu Santo, así tienes que desear al Señor todo el tiempo. Hermanos, estos son momentos para vivirlos en la presencia de Dios. Momento a momento, día a día, viviendo en la presencia del Señor. El enemigo te va a querer distraer con tribulaciones. No les hagas caso. No les hagas caso. Aunque este cuerpo exterior se deteriore, pero mientras el interior se vaya renovando, es lo que nos interesa a nosotros. El enemigo te va a querer jalar al mundo. Te va a poner la cascarita. Y sabe muchas veces de dónde vienes. Y te va a querer atrapar ahí otra vez. Al que ha sido infiel lo va a querer volver a agarrar por la infidelidad. Al que ha sido drogadicto lo va a querer volver a agarrar por una drogadicción. Pero recuerda esto: no hay unción más poderosa que la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Empieza a declarar la sangre de Cristo en tu vida. Cúbrete con la sangre de Cristo. Llénate con la presencia de Dios. Empieza a clamar a Dios. Empieza a buscar de Dios. Y el enemigo va a huir de ti. Amén. Vamos a porarnos y vamos a cantar. Hay una alabanza que yo justamente la pedí para este momento. Ojalá me la canten bien los muchachos. ¿La pueden? Roberto me queda viendo. Ahora, yo le voy a pedir a toda la iglesia, porque el Señor me habló cuando yo estaba hoy en la conferencia que estuve. El cantante el autor de esta canción, la empezó a cantar. Se llama Si acaso me olvido. Ponga atención, hermano. Si acaso me olvido. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se empieza a alejar de Dios es porque se está olvidando de Dios. ¿Y sabe qué dice? Que el enemigo nos engaña tanto que dice: no, si yo no me he olvidado de Dios, nomás que tengo que hacer mis cosas y tengo que vivir mi vida. Si acaso me olvido, dice. Póngale atención. Ahora, estando en medio de esta alabanza, el Señor me habló. Y eso es lo que quiero revelar, lo que el Señor me dijo. Pero empecemos a cantar la alabanza. En mi mirada. Vamos cantándolo a toda iglesia, ahí está escrita. Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó